doctor Alberto Valdés Cobos. Él es doctor en Ciencias Agrarias por la Universidad Autónoma de Chapingo. Él realizó estudios de licenciatura y maestría en Sociología Rural en la propia universidad. Él es profesor e investigador del Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos aquí en nuestro campus. Es coordinador de la maestría en Estudios Sociales y Culturales y cuenta con perfil deseable en PRODEP. Ha sido evaluador de programas de posgrados, estancias postdoctorales. Él es creador de artículos científicos, libros y capítulos sobre temáticas rurales y ambientales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene línea de investigación del desarrollo rural sostenible y sociología del medio ambiente. Le damos nada más por bienvenida, querido doctor. Vimos la parte técnica. Este seminario lo hicimos como una actividad que es importante realizar en la maestría, pero también es una actividad que nos va a ayudar a reflexionar, plantear preguntas. Yo agradezco a los compañeros de la maestría que estén aquí acompañándonos. Hay autores que, digamos, ya hemos revisado en esta clase familiar, en una sección que estamos teniendo en el grupo de perspectiva del análisis sociológico. Bueno, el tema de la ética, ya un poquito el doctor Mario nos comentó. El caso Grok es un tema de ética y jurídico con muchos millones de dólares y de euros que le van a pedir a Elon Musk. Pero más allá de la parte jurídica, pues tenemos que ver un problema sociológico que está afectando a todo el planeta. La inteligencia artificial es un tema que ya tiene antecedentes, como nos dijo en la mañana el doctor Roberto, y tiene que ver con autores. Yo hice mi tesis de licenciatura en el año 2000, ya llovió. Mi tesis de licenciatura precisamente fue sobre futurología norteamericana. Yo revisé a estos autores, Alvin Toffler, Herman Kahn. Estos autores ya no me tocó revisar. Este autor que está aquí es Arthur Clarke, el autor de varias novelas de ciencia ficción, como 2001, La Odisea del Espacio, donde esa novela pasó de ser novela a una película, ¿sí? Donde un robot se revela. HAL se llama el robot. Los recomiendo que lean literatura de ciencia ficción porque ya los escritores de ciencia ficción ya nos estaban anticipando ese tipo de problemas con la robótica, con temas que tanto nos planteó el doctor Jonathan, conceptos así importantes como la conciencia, la autonomía, conceptos filosóficos que vienen de Europa, de la ilustración, de la capacidad de pensar, del raciocinio del ser humano. Pues obviamente este personaje que está aquí es Julián, porque eran dos hermanos, Julián y Aldous Huxley eran hermanos. Uno de ellos, Aldous Huxley, es el más famoso porque es el autor de varias novelas de ciencia ficción. Un mundo maravilloso, o sea, tiene varias novelas. Un mundo feliz. Este que está aquí fue el primer director de la UNESCO y es el primer personaje que plantea el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es una corriente de pensamiento que plantea que el ser humano debe de superar sus limitaciones físicas. Ellos buscan una inteligencia, una superinteligencia, señor. Desde los años 50, primer director de la UNESCO. La UNESCO es la Organización Mundial de la Educación, la ciencia, es una organización de la ONU que tiene que ver con la educación, la ciencia, etcétera, etcétera. Este personaje propuso en sus pensamientos, en sus escritos, la idea de que el ser humano pues, tiene limitaciones. Y hubo escritores de ciencia ficción, como Arthur Clarke, también norteamericano, que se tomó en serio ese tipo de propuestas, ¿no? De plantear una superinteligencia, de que el ser humano se muere y no hay manera de encontrar la inmortalidad. Entonces, ¿qué busca el transhumanismo? Busca, digamos, la perfección del ser humano. Con el cuerpo o nada más con el cerebro. Pues lo que buscan es la perfección del ser humano, tratando de evitar el envejecimiento, evitar la muerte. O sea, fomentar la criogénesis, ¿no? Que si tú te mueres ahorita, te meten en una incubadora con hidrógeno y te van a despertar, van a tratar de despertarte en 500 años. Suena mucho como a ciencia ficción. No sé si han visto la película de Aliens, El Octavo Pasajero. Una gran película, una película que tiene varias, es una saga, ¿sí? Donde esta personaje la intérprete
realmente se duerme y en la siguiente saga pues, me parece que ya despertó, pero su lucha es contra un aliens, ¿verdad? Entonces, esa inmortalidad que se refleja en esas películas de ciencia ficción, esa inmortalidad, pues es lo que busca el transhumanismo. Busca que superemos las limitaciones, busca que el ser humano se combine con las máquinas y que tratemos de crear cyborgs, la mezcla de máquina y cuerpo humano. ¿Sí? Si ustedes han visto películas de ciencia ficción, que hay muchas, La Guerra de las Galaxias, de Terminator tenemos también la saga, La Rebelión de las Máquinas. Si ustedes ven esas películas van a ver que el ser humano sigue proyectando ciertas deficiencias o busca la perfección. Entonces estos autores, estos dos, lo que buscaban precisamente es tratar de buscar la perfección y crear robots, inteligencias superiores a la nuestra. Se llama transhumanismo. ¿Por qué se llama transhumanismo? Porque trata de superar al ser humano. Algunos autores hablan de posthumanismo, transhumanismo. Entonces es un debate que hay ahí. Luego los autores que están acá pues son futurólogos de los años 60 y 70 que planteaban una sociedad postindustrial, pasar de una economía agrícola o lo que es primaria y secundaria a una sociedad postindustrial donde las computadoras entran de lleno, la inteligencia artificial. Entonces este modelo de sociedad, obviamente Hermann Kahn y Alvin Toffler lo ubicaban en Estados Unidos, en Europa y Japón. México todavía se consideraba del tercer mundo, un país en vías de desarrollo. En México estamos en pañales, como tanto lo dijo el doctor Mario. En la parte jurídica, entonces la tecnología robótica, la inteligencia artificial, pues estamos mucho que hacer en México, muchísimo, pero ya en Japón, en Europa, ya hay marcos legales bien claros, hay códigos de ética, y bueno, lo que nos comentó hace rato el doctor Mario, pues a ver cómo le va a Elon Musk en las demandas que tiene por su plataforma de drag. Entonces, más allá de eso, bueno, lo que tenemos aquí es que nos dice Adela Cortina, en el quinto punto que planteó en esta diapositiva, es que estas personas que promueven ese tipo de enfoque pues son muy futuristas, muy utópicas, y dice Adela Cortina, la filósofa que yo utilizo mucho de cabezar en mis clases de responsabilidad social con compañeros del contador público, pues dice ella que tenemos que tener cuidado de no engañar a la gente, porque hay mucha de publicidad en la inteligencia artificial, y lo que queremos a veces vender, pero a veces hay muchas cosas, hay muchas falsedades. Entonces tenemos que cuidar de no engañar a la gente. Es como un punto que plantea desde el punto de vista ético Adela Cortina. Y bueno, la IA llegó para quedarse. Yo para preparar esta exposición me representó un gran esfuerzo. Tuve que ver como 20 documentales de la semana. Estuve viendo documentales de Deutsche Welle, estuve viendo documentales de BBC, y me aventé del foro, porque este foro 2023, de parte 23-24, estuvo dedicado a la IA, el Foro Económico Mundial de Davos, que se hace cada año. ¿Qué es el Foro Económico Mundial de Davos? Es un foro donde cada año se reúnen líderes de empresas tecnológicas, se reúnen grandes, personas inversionistas, académicos. Yuval Noah Harari ha estado en muchas de estos foros, y él es una estrella que siempre lo invita, es un escritor israelí, como hasta nos dijo el doctor Mario, cuando presentamos la pantalla de este evento, que aparecen ahí 4 filósofos, Alan Turing, aparece también Adela Cortina y Yuval Noah Harari. Entonces este filósofo, este historiador, nos invita a reflexionar. Tiene un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, y hay un capítulo que leí que tiene que ver con la IA. Y él nos plantea que la IA va a traer muchos problemas. De hecho, este autor está preocupado por el tema ético y por el impacto. Es una visión histórica que tiene interesante, igual que la visión histórica que tienen los otros textos. Es un autor que recomiendo que lo lean. Tiene varios, lo han entrevistado en muchos canales de televisión, en Europa, en Estados Unidos, en Israel. Y la verdad es interesante lo que plantea, las reflexiones que él plantea. De igual manera, hay periodistas, hace rato mencioné a Alvin Toffler. También puedo mencionar a este señor que está aquí, Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un periodista que entrevista tecnólogos, a personas que trabajan la IA, y está planteando escenarios para el tercer mundo. Tiene un libro muy interesante que se llama Basta de Historia. Es como una crítica a los líderes populistas de América Latina, como López Obrador o como Hugo Chávez, donde estas personas se la pasan hablando del pasado, cuando lo que dice Andrés Oppenheimer, los países, los jóvenes tienen que mirar hacia el futuro. No sé si ustedes han visto últimamente el debate de Hernán Cortés, suena ridículo. O sea, un país tiene que estar mirando hacia el futuro, porque Japón, Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos,
Canadá está mirándose adelante. China, y se diga, China está en un plan al año 2050. ¿Qué quiero decir con eso, compañeros? Que la IA tiene que ver con una visión de futuro de largo plazo. Y el problema es que en este país seguimos anclados en el pasado. Entonces, la IA está en la academia. Yo estuve revisando en mi canal de YouTube programas. Deutsche Welle tiene muchos programas. Vean, yo recomiendo mucho Deutsche Welle, pero también recomiendo esta plataforma a mis alumnos. Aprendemos Juntos, que es una iniciativa del grupo, digamos, periodístico de El País y BBVA. Muy buen canal de YouTube, donde invitan a académicos, científicos, empresarios para hablar de su expertise con respecto a muchos temas y dialogan con jóvenes. Entonces recomiendo mucho a mis alumnos siempre que vean ese tipo de documentales. También está Forbes. Forbes es una revista de negocios, de economía, donde también se plantean reportajes interesantes sobre la IA, al igual que BBC, de New York Times, de Washington Post. Luego le mando a mis alumnos los periódicos y ahí vienen este tipo de temas. Siempre los periódicos tienen suplementos científicos y ahí viene algún reportaje, alguna nota sobre la IA. Entonces la IA está impactando mucho en el mundo y la pregunta que yo me hago aquí, compañeros, llegó para quedarse, claro que llegó para quedarse. La pregunta es cómo vamos a utilizar, cómo evitar eso que hace rato nos expuso el doctor Mario. Pues la verdad, el derecho tiene que ponerse a las pilas, el derecho corporativo, el derecho penal, el derecho civil, para tratar de evitar las violaciones a los derechos humanos que se está teniendo, por ejemplo, Grok, o no solamente la única iniciativa de Grok, no es la única plataforma, está Géminis, está, no sabemos las demás, para evitar los sesgos algorítmicos de los que hace rato nos hablaba el doctor Mario. Es un tema, digamos, que se puede tratar de discriminación, que puede haber sesgos, digamos, patriarcales, como dicen las feministas, sesgos racistas, sesgos por color de piel, sesgos por muchas razones. Entonces hay un problema sociológico ahí. ¿Cómo controlamos los sesgos algorítmicos? Y es un tema que tiene que ver con ética, que vamos a ver más adelante. Entonces, este tipo de fuentes que yo tengo aquí, les presento aquí, es una invitación, digamos, en la parte que yo revisé. Estuve leyendo varios documentales. De hecho, Deutsche Welle para mí es de las mejores plataformas, digamos, de medios de comunicación, donde invitan a reporteros, invitan a científicos, entrevistan a científicos y están analizando los impactos ambientales de la IA, están analizando temas como temas psicológicos de la IA, lo que hace rato preguntaba el compañero de psicología, el tema, digamos, temas jurídicos, ¿no? De demandas, de la cuestión incluso psicológica de las personas que adoptan una IA como una novia. Pensemos en un karma, ¿no? Que tu IA sea un karma, digo, sin echarle, sin parafrasear a Taylor Swift, pero es un karma o es una visión, digamos, de una IA que te va a decir quién es, cómo te sientes. Es un tema psicológico. ¿Hasta dónde podemos llegar con la IA? Es un tema, digamos, que rebasa muchas cuestiones, digamos, que hemos visto aquí. Y bueno, este seminario, compañeros, se plantea como un reto para la filosofía. ¿Cómo lo planteamos? Obviamente tiene que ver con cuestionar, hace rato lo planteó el doctor Jonathan en su ponencia, conceptos como verdad, conocimiento, inteligencia. ¿Cómo entendemos la inteligencia de los seres humanos? Pues seguramente Noah Yuval Harari nos va a dar su definición, o Arthur Clarke, o un sociólogo nos va a dar su definición de inteligencia, la capacidad de resolver problemas. Pero cuando hablamos de inteligencia en el ámbito de la IA, pues obviamente es otro concepto. ¿Es la misma inteligencia la del ser humano que la de la IA? Pues obviamente hay un debate ahí epistemológico, filosófico. O sea, las máquinas piensan u obedecen órdenes de nosotros. Entonces es un debate filosófico ahí. Entonces la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la racionalidad instrumental? Entonces tenemos filósofos como Evandro Agassi, con quien tomé un curso hace más de 20 años en Chapingo. Es un filósofo italiano que fue presidente de la Asociación Europea de Filosofía de la Ciencia. Tiene varios textos. Para mí es un libro de cabecera también muy bueno, Evandro Agassi, para analizar problemas que se están planteando en la filosofía de la ciencia con el principio de precaución y los riesgos que traen las nuevas tecnologías. O sea, si algo tiene Europa es que está preocupada por el principio de precaución, de prevención y riesgos que traen las nuevas tecnologías hacia el medio ambiente y hacia la sociedad. Evandro Agassi. José Miguel Quintanilla, profesor de la Universidad de Barcelona, filósofo de la tecnología. También tiene buenas reflexiones, fondo de cultura económica, ha publicado muchos libros de él. Es muy buen filósofo que recomiendo ampliamente que lo lean, porque la filosofía también tiene que reflexionarse porque trae implicaciones sociales y ambientales. ¿Sí? El otro autor que recomiendo, aquí una corrección, no es Emilio Hierro, es Daniel Innerarity. Daniel Innerarity es filósofo de la ciencia. Pertenece a varios comités de ética, de bioética en Europa. Tiene varios textos publicados
publicado por Galaxia Gutenberg, que es una editorial que le publica todos sus libros. Recomiendo ampliamente que lean su libro que se llama Teoría Crítica de la Inteligencia Artificial. Es un libro que acaba de salir apenas el año pasado, no tiene desperdicio, es un libro que nos ayuda a ubicar el debate filosófico de la inteligencia artificial con respecto a la democracia y el Estado. Él es filósofo de la política, ¿sí? Y tenemos aquí otra autora de cabecera para mí, para mis clases de responsabilidad social que exponen mis alumnos de responsabilidad social, es Adela Cortina, autora de ¿Para qué sirve realmente la ética? Y también tiene un libro sobre inteligencia artificial, y ella también nos plantea algunas claves de para dónde va Europa en el tema de la legislación y la ética robótica y la ética de plataformas digitales, como lo que es la IA y muchas que hemos visto aquí. Luego tenemos la filosofía moral, la filosofía social, filosofía del arte o la estética. Para mí son esos cuatro campos de la filosofía que tienen que reflexionar sobre las implicaciones, los efectos que está teniendo la IA en todas las esferas de la vida humana, compañeros. Nos está afectando mucho a la hora de ver los trabajos que hacemos los alumnos. Tenemos que fijar reglas hasta dónde podemos permitir que tú hagas un trabajo, un ensayo, dónde está tu capacidad, las citas textuales, el estilo APA, dónde lo dejas. Ahorita, por ejemplo, el año pasado, la semana pasada fue la Feria del Libro en Bogotá y hubo un debate ahí. Deutsche Welle entrevistó a escritores porque allá en la Feria del Libro de Bogotá, que acaba de terminar hace unos días, pues se vendían libros ya publicados por la IA. O sea, ya hay libros publicados por la IA y eso tiene que ver con derechos de autor, con propiedad, con cuestiones jurídicas y éticas que nos comentó el doctor Mario. Entonces ya hay libros que están publicados por la IA, ya Amazon vende libros publicados por la IA. Entonces, ¿qué pasa con la creatividad del escritor, del investigador? ¿Dónde quedan sus derechos, digamos, editoriales? O sea, está impactando mucho en la parte, digamos, de la investigación, de la escritura, digamos, de la literatura también. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar con la IA? Y bueno, hay un autor preocupado, se vuelvo a citar otra vez a Noah Yuval Harari. Este libro se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Les recomiendo el capítulo dedicado a la IA. Para hacer razones interesantes, creo que el capítulo 4, por ahí traigo el libro. Este libro se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Es un libro muy bueno que recomiendo ampliamente, que hay que debatir, plantea muchas cosas, toca varios temas, pero hay un capítulo que se ha dedicado a la IA. Al igual que Stephen Hawking es un autor que revisamos mucho en mis clases de metodología, lo vemos con los alumnos de metodología, y les he recomendado el libro de Stephen Hawking, pero también hemos revisado su película, la teoría del todo. Porque Stephen Hawking tenía grandes ambiciones como intelectual, como científico, y él quería crear una teoría del todo. Pero Stephen Hawking, antes de morir, fue invitado a varios comités, por ejemplo, comités de ética en Silicon Valley, en Europa, para dar sus puntos de vista. De hecho, tiene un libro que se llama Las grandes preguntas, tiene que ver con preguntas de la ciencia, y una pregunta tiene que ver con la inteligencia artificial. Y Stephen Hawking está preocupado, o estuvo preocupado hasta antes de morir en 2017, por los efectos que va a traer las amenazas que trae la inteligencia artificial. Entonces, aquí se plantean preguntas filosóficas. ¿Existe realmente la IA? Pues la IA, claro que existe. Esa es respuesta positiva. ¿Podemos conocer la IA? Claro que podemos conocerla. Es una pregunta epistemológica. ¿Cómo se conoce y teoriza la IA? Pues una pregunta de tipo teórico-metodológica. Son preguntas, digamos, en sentido filosófico que nos tienen que llevar a respuestas. Yo siempre les pregunto a mis alumnos en metodología y elaboración de protocolos, a mis alumnos de método de investigación en mercadotecnia, siempre les pregunto ¿por qué y para qué va a ser tu investigación? Ya sabemos que Stampede lo trae en su texto. Stampede trae esa pregunta en el texto. Entonces, ¿por qué y para qué quieres hacer tu investigación? ¿Por qué y para qué estás en esta universidad? ¿Por qué y para qué estudias mercadotecnia, contaduría pública o esta maestría? Tenemos que dar una respuesta, y la filosofía nos interpela siempre, nos interpela en nuestra intimidad más profunda para tratar de responder ¿qué hago en este mundo? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? Yo, fulanito de tal, me llamo, tengo este nombre, tengo tantos años, ¿qué quiero yo de la universidad? Tenemos que hacernos preguntas y la filosofía nos sirve para hacer preguntas. Preguntas incómodas, como decía en el día de ayer. Preguntas incómodas. Entonces tenemos que preguntarnos por las implicaciones éticas, tenemos que preguntarnos por qué y para qué sirve para qué se conoce la IA. Pues obviamente los empresarios, las empresas, digamos, las grandes empresas, digamos, tecnológicas como Facebook, como lo que es Amazon, como estas empresas, la de Elon Musk, esas tienen claro su respuesta.
quieren ganar más dinero, quieren seguir vendiendo sus servicios, sus plataformas, y bueno, pues es una pregunta de tipo ético, es una pregunta de tipo estético, y es una pregunta de tipo educativo, económica y política. Como hace rato nos dijo en la mañana el doctor Roberto, pues la universidad tiene un posicionamiento, tiene un documento la universidad ya sobre estos temas. Igual en ustedes, pues el TEC de Monterrey, por ejemplo, Televisa ha hecho programas, el Foro TV, y ha invitado, por ejemplo, al rector del TEC de Monterrey, a la rectora de la Universidad Panamericana, y ¿saben qué les han dicho en esos programas? ¿Qué dicen ellos? Que ellos ya están trabajando en la IA, ya están tratando a los jóvenes de meterles, digamos, de enseñar licenciaturas y doctorados en inteligencia artificial, porque lo ven como una capacidad, una estrategia para que el profesionista del siglo XXI de esas universidades tenga una capacidad, digamos, de adaptación. O sea, hay riesgos y amenazas laborales frente a la IA, pero esta universidad, el TEC de Monterrey, ya tiene, digamos, está capacitando a sus profesores, a sus alumnos, y tiene un programa ya de licenciatura y posgrado sobre inteligencia artificial. El TEC de Monterrey está metidísimo en el ajo, y otras universidades no lo están haciendo, porque seguramente faltan recursos, porque faltan muchas cosas. Entonces estamos en pañales en el tema, en el ámbito educativo, nos falta mucho. Aquí hemos tenido cursos sobre inteligencia artificial, pero a veces yo le pregunto, a veces les he preguntado a algunos, digamos, instructores de los cursos, yo les pregunto, ¿y la ética de la inteligencia artificial? Pues no saben. Son como ingenieros de la inteligencia artificial, saben todo lo que tiene que ver con algoritmos, pero cuando les preguntan sobre la parte ética y social, nomás no. Y tenemos que ver la parte social y la parte ética y la parte legal y la dimensión antropológica de la IA. Entonces, la IA tiene implicaciones. Y bueno, ¿qué diferencias y semejanzas existen entre la concepción de la IA en Europa, en Estados Unidos, China, Rusia, Japón? Pues tienen diferencias, compañeros. Tienen diferencias, estamos más adelante. ¿Por qué? Porque China tiene un enfoque de gobierno, Japón tiene otro enfoque de gobierno. China es un gobierno, un régimen autoritario. Estados Unidos es una democracia liberal, entre comillas, ahorita, en suspensión por el gobierno de Donald Trump. Y tenemos un gobierno, digamos, como el de Japón, que es una democracia liberal, que comulga con los valores de Europa Occidental, de toda la Comunidad Económica Europea. Japón está en esa línea, es parte del G7. Como sea la economía estancada, como sea un país envejecido, como sea, pero es un país donde la tecnología está de lleno, la robótica es importante, la cultura robótica japonesa es de las más desarrolladas del mundo, y bueno, hay mucho que aprender de los japoneses en términos, digamos, de robótica, como una estrategia, digamos, para tratar de abaratar costos en las economías postindustriales. Entonces, estas percepciones de la inteligencia artificial también han cambiado con el tiempo. Claro que han cambiado, compañeros. Es una pregunta de tipo histórico. Entonces tenemos que plantear preguntas sobre la IA en diferentes contextos sociales y culturales, tanto para Canadá, para Japón, para Dinamarca, para México, porque no es lo mismo hablar de la IA en México que hablar de la IA en Canadá, en la India, porque la India también está metidísima en el tema de... La India tiene muchos centros de investigación, institutos tecnológicos, y también la IA está fuertísima en la India. O sea, le están metiendo mucho dinero porque es un negocio, lo están viendo a futuro, y hay una pelea ahí por posicionarse con los jugadores, digamos, de lo que es estas grandes estrategias, digamos, de ventas, de producción, digamos, utilizando la IA. Bueno, acaba de morir Jürgen Habermas en marzo. Jürgen Habermas es un autor que yo revisé en mi formación cuando hice mi maestría y mi doctorado. Jürgen Habermas es un sociólogo que estudié allá por los años principios del año 2000, más o menos, 2004, 2005. Y Jürgen Habermas tiene un libro que se llama Ciencia y Técnica como Ideología. También la ciencia puede adquirir un carácter ideológico, ¿sí? Entonces aquí se plantean preguntas sobre los impactos de la ciencia en la sociedad, pues hay muchos impactos sociales, económicos y ambientales. Entonces hay un debate también en antropología. ¿Qué es primero, los valores o la técnica? ¿Quién crea una cosa u otra? Bueno, es un debate que se dio en los años 60 y 70 sobre la tecnología en el mundo, y bueno, obviamente dicen algunos autores futurólogos que este debate que dejaba atrás, porque eso tiene que ver con la IA. La IA es una tecnología, pero ¿quién está detrás de la IA? El actor social que mueve la IA, ¿quién es? Hace rato lo comentó un poquito el doctor Mario. ¿Quién está detrás de la IA? ¿A quién le podemos adjudicar la responsabilidad jurídica, legal y moral? ¿Al creador de la IA? ¿Al usuario? ¿O a la propia IA? La IA pues, no tiene categoría de persona moral, no es un ente, digamos, dijera de la cortina. Un robot no tiene autoridad moral, no tiene autoconciencia. El concepto de autoconciencia, de conciencia, hay características, digamos, humanas, como dignidad humana, derechos humanos, que no se pueden adjudicar a un robot. Por más que haya personas que se enamoren de un robot,
por más que haya personas que quieran enamorar de una IA, pues no es un ser humano. No tiene características ontológicas y éticas como las tienes tú. Si tú tienes un robot ahí, un androide, frente a ti, pues no es un ser humano. Lo mismo pasa con los animalistas, los que dejan los animales, cuando tienen un perrito ahí y al perrito lo tratas como si fuera un ser humano, pues no. La típica chava que va en Liverpool y que lleva a su perrito ahí, lo trata como un ser humano, lo viste como un ser humano, antropomorfizas a un animal como si fuera un ser humano, pues no, cuidado. Tú no puedes tratar a un lagarto como si fuera un ser humano, porque tú vas a acabar tragado por ese lagarto o asesinado por ese hipopótamo, como ha sucedido, como hemos visto en muchos videos. Lo que pasa con el ser humano es que quiere proyectar su esencia, dijera Feuerbach, quieres proyectar tu esencia, tus características humanas en un animal o en un robot, y aguas. Dice Adela Cortina, cuidado, separemos al ser humano de los robots y de los animales. Entonces tenemos una ética robótica, una ética animalista y la ética del ser humano. ¿Sí? Tenemos que marcar diferencias ontológicas y éticas sobre lo que significa las relaciones que tenemos con animales, con plantas, con seres humanos y con IAs. ¿Sí? Son 4 categorías de análisis. ¿Sí? Y bueno, ¿qué impactos tiene la IA? Tiene muchísimos impactos. Tiene información y comunicación social. Hace rato el doctor Mario nos mostró varios ejemplos de cómo las imágenes se pueden utilizar, digamos, se pueden sexualizar con la IA. Y puede haber sanciones legales, como hace rato nos dijo el doctor Mario con el caso de Grok. Tenemos entretenimiento. En el entretenimiento hay muchos efectos de la IA. ¿Por qué? Porque con el entretenimiento hablamos de películas, de documentales, actores de cine que han demandado, actores de cine en Hollywood que han hecho marchas precisamente para impedir que se usen efectos especiales, que no tengamos un Brad Pitt, digamos, una IA de Brad Pitt o Angelina Jolie o de Tom Cruise. No podemos tenemos que seguir viendo la parte, digamos, de actores de carne y hueso. Desafortunadamente ahorita la industria del cine también está adoptando, directores de cine están adoptando la IA. ¿Y saben qué pasa ahí? Nos creemos todos los efectos especiales porque la IA está metidísima en ese tipo de películas, en series. Entonces hay implicaciones legales y sociales en el arte, en el séptimo arte que llamamos cine, pero también en la literatura. Hace rato les comenté también que la literatura también está escribiendo libros con IA, y eso tiene implicaciones para el autor, para derechos de propiedad. ¿Qué pasa con la creatividad del autor? ¿Qué pasa con toda su cultura literaria del autor que quiere escribirte una novela, pero de repente la novela, pues, ¿de quién es la novela? ¿O el ensayo? ¿Es tuyo o es de la IA? Entonces hay temas, digamos, de tipo jurídico y legal, y que chocan con tu concepto que tiene tu identidad de escritor, tus identidades como autor, como académico. ¿Sí? Tenemos que ver también el tema de la propiedad intelectual, de educación, privacidad. En China, por ejemplo, que es un régimen autoritario, tenemos que hay problemas, digamos, de videovigilancia. En China no se respetan los derechos humanos. Un chino puede tener un chip incrustado en su cuerpo y el gobierno de China sabe dónde andas. China es un país autoritario, no es una democracia. Entonces en China tenemos ese problema. También tenemos el tema de las relaciones con las economías, amor y amistad artificial. Ustedes conocen las Alexas, pero también existen otras plataformas de IA que también hay gente que le pregunta y tiene, como trato de ser doctor Mario, tiene problemas emocionales y tú adoptas a una Alexa, pongo el ejemplo de una Alexa o cualquier otra plataforma, otra IA, pero no es una psicóloga. Tú no puedes pedirle, digamos, terapia a una IA, pero desafortunadamente nos hemos enterado en las redes sociales, en las noticias, de que ha habido personas que se han suicidado. Ha sido grave el tema de las relaciones, digamos, amorosas de un ser humano con una IA o con un robot. Entonces eso nos lleva a problemas de tipo social, psicológico, ¿sí? Tenemos también el tema de la investigación científica. La IA tiene muchas aplicaciones para detectar, digamos, enfermedades. Ahorita sabemos que la IA, por ejemplo, las más buscadoras están aplicando la IA para tratar de ver, de visualizar cómo ese chavo que desapareció hace 15, 20 años, cómo sería ese chavo. O sea, ¿cuáles buscadores ya están utilizando la IA en México? Para que vean que la IA tiene muchas aplicaciones. ¿Hasta dónde vamos a llevar esa aplicación? ¿Hasta dónde? Sin afectar derechos humanos, medio ambiente, dignidad de las personas. Es una pregunta de tipo sociológico y ético. Entonces la IA tiene aplicaciones que pueden ser benevolentes, benignas, pero también pueden tener aplicaciones, como hasta nos comentó el doctor Mario, que pueden ser afectar derechos humanos de niños, de niñas. En las redes sociales hay muchos ciberdelitos, y el ciberdelito es un problema de tipo jurídico y sociológico que tiene que ver precisamente con la vida íntima y personal de las personas. ¿Sí? El comercio también es otro tema también, donde se está aplicando mucho la IA.
el diagnóstico médico, en términos de cáncer, en términos, digamos, de enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades terminales, la IA también se está aplicando. También tenemos energía y medio ambiente. Por ejemplo, la IA tiene problemas para el tema del medio ambiente, porque la IA, para tener un centro de datos, por ejemplo, en los grandes lagos, en el área de grandes lagos de Estados Unidos, ya se están construyendo, digamos, grandes edificios que son centros de datos, pero eso saben que problema tienen esos centros de datos, que consumen mucha agua, porque se calienta mucho, esos sistemas se calientan mucho, necesitamos controlar el tema de la energía y del agua. Entonces la IA ayuda a resolver problemas ambientales, pero genera otros problemas ambientales, porque consume mucha agua, porque hay que enfriar las baterías. Los chips se calientan mucho y hay que estar procesando. Una IA puede tener, digamos, un centro de datos grandísimo, y entre más tú la presionas, es como una máquina, tú le estás metiendo mucha solicitud de información, que te resuelva los problemas que tú quieras, pero el problema es que la IA se sustenta en energía y en agua. Y si tú consumes mucha agua, mucha energía, vas a generar problemas en tu entorno. Entonces ya hay conflictos socioambientales, ojo, en el entorno de esos centros de datos. Entonces, repito nuevamente, lo que está haciendo Estados Unidos es establecer centros de datos en la zona de grandes lagos. ¿Por qué en la zona de grandes lagos? Porque hay mucha agua. Mientras que en Texas no sería redituable para Estados Unidos. Si hablamos de México sería el mismo caso. Si en México la presidenta Claudia Sheinbaum quiere tratar de impulsar estos centros de datos, tenemos que pensar en el río Sumacita, tenemos que pensar en los ríos del sur del país, porque en el norte del país tenemos problemas de agua. Hay problemas de agua. Entonces, la IA consume mucha agua y energía, compañeros. O sea, y que produce CO2, mucho dióxido de carbono. ¿Sí? También nos dice aquí en la diapositiva, tenemos que es una geopolítica, tenemos una geopolítica de la IA y es China, la Comunidad Europea y Estados Unidos están peleando. Y cada una de esas potencias tiene sus empresas, digamos, tecnológicas. Cuando Donald Trump llegó al poder, ¿qué hizo? Lo que hizo Donald Trump políticamente, doblegó a los grandes magnates, y los magnates están con él. Zuckerberg, Elon Musk, todos están con él ahorita. Bill Gates, todos están aliados de Donald Trump, con todo lo que implica el gobierno de Donald Trump y lo que está provocando en el mundo. Entonces, estas empresas tecnológicas no son tontas, están alineándose políticamente a Donald Trump, pero ellos están peleando, están dando la batalla contra las empresas chinas de IA y contra las empresas, digamos, de Europa. Entonces hay una pelea ahí geopolítica por el control de chips, por posicionar, digamos, sus empresas, plataformas de IA. ¿Sí? Y bueno, algunos autores, por ejemplo, Deutsche Welle tiene varios documentales donde Deutsche Welle analiza cuánto va a ser el impacto en porcentajes de personas desempleadas que va a dejar la IA, que está dejando en el mundo. Yo estuve revisando varios documentales y textos y manejan un porcentaje de 5% y 50%. Algunos autores dicen que así como la IA va a generar desempleo, va a crear nuevos empleos. Y hay otros autores que son más pesimistas, dicen que la IA pues, nos obliga a actualizarnos, a capacitarnos, a entrar en el ajo, compañeros. Entonces hay que tratar de adaptarnos a esos cambios y la IA pues, es una herramienta. Y como has tanto deseado algo, pues puede provocar miedo, sí provoca miedo, preocupación. Entonces aquí el tema es cómo te adaptas tú a las exigencias de la IA. Un contador público, a ver compañeros, los contadores públicos están aquí en el auditorio. ¿Qué sería un contador público? ¿Sería mejor un contador público nada más, así contador público a secas puro o un contador público con preparación en IA? A ver, dígame compañeros. ¿Cómo sería el contador? Jan, a ver Jan, por ahí, Dulce. Bueno, tenemos que traer a la IA, ¿verdad? Pero viendo todos los aspectos que hace los comentó el doctor Mario, los aspectos legales, los aspectos éticos, porque si un contador público trabajando en el SAT que maneje la IA va a tener mejor potencial, puede ser que le quite el trabajo al contador que no tenga esa formación en manejo de plataformas digitales y de IAs. Y también para el mercadólogo, el marketing digital, aquí está la doctora Carmen, no me deja mentir, pero también implica que el mercadólogo de esta universidad y del TEC de Monterrey y el mercadólogo de la Universidad Panamericana tengan que estar capacitados en el manejo de la IA. Hace rato lo dije, el director del TEC de Monterrey dijo claramente que ellos están metidísimos en eso porque tienen que entrar. Y más el TEC de Monterrey por su ideología política, por lo que ustedes quieran, por el tipo de estudiantes que tienen ellos están metidísimos en el ajo de la inteligencia artificial. Obviamente tenemos que ver las implicaciones legales, sociales y todo lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿cuáles son las carreras del futuro seguro? Ustedes saben que cada año salen, digamos,
uno va a un Sambors y ve la revista, y cuáles son los posgrados que se enseñan en el país, las universidades mejor evaluadas. Hay un ranking, el top 10. Tenemos un top 10, un ranking, y obviamente aquí tenemos las carreras o profesiones que van a tener futuro, digamos, laboralmente, que pueden ser bien pagadas. Bueno, aquí tenemos algunas propuestas, especialistas en IA y Machine Learning, especialistas en sustentabilidad, ingenieros fintech, analistas científicos de datos, toda la gente que tiene que ver con seguridad, digamos, de redes sociales, todo lo que tiene que ver con protección de datos bancarios, con protección de tu información. Esa gente va a tener futuro laboral según esta visión Deutsche Welle, ¿sí? Entonces tenemos aquí que estas carreras supuestamente generan robótica, por ejemplo, el Politécnico tiene ingeniería en robótica. De hecho, el Politécnico fue de las primeras instituciones en crear ese tipo de carreras. Después del Politécnico siguieron las universidades, digamos, tecnológicas y politécnicas. Por ejemplo, aquí tenemos la Universidad Politécnica de Cortázar. No sé si tengan robótica, pero la robótica ya está de lleno en México. El problema es que México no tiene mercado laboral. ¿Sí? México todavía no está metido en la economía postindustrial, como sería Japón, como sería Estados Unidos, como sería Canadá, o Alemania. Alemania también tiene una industria robótica muy fuerte, pero la pregunta es, ¿cómo aquí te estás formando ingenieros en robótica como no tienes el mercado laboral de la ingeniería robótica? Pues para que vean que estamos como desfasados, ¿no? Pero el Politécnico está metidísimo en el ajo y el Politécnico tiene esa carrera, ingeniería en robótica, y tiene que ver con las guías también, ¿sí? Esas son las propuestas, digamos, de carreras, digamos, que tienen futuro. Bueno, ¿qué es la sociología? No quiero tener mucho en esta parte. El análisis que estamos haciendo nosotros de la sociología, como han tratado de otros compañeros de otras disciplinas. Y bueno, la sociología, como lo hemos visto con los compañeros de maestría que están aquí, nos acompañan, pues es el estudio de las vidas sociales humanas de sus grupos y sociedades. Aquí tenemos la definición de Anthony Giddens, pero también tenemos la definición de Blumer y de Macionis. Y bueno, la sociología pues tiene que ver con autores, con pensadores teóricos que se preocuparon por lo que sucedía en sus sociedades. Y tenemos que ver con que la sociología es un estudio sistemático de la sociedad humana, es una forma de conciencia, una manera de pensar, de entender de forma crítica los fenómenos sociales. Y hay otro que se llama Charles Wright que hablaba de la imaginación sociológica, y lo hemos visto con los compañeros. Es ligar tu época, tu vida como investigador, como sociólogo, y luego estructuras sociales. ¿Recuerdan la forma de la imaginación sociológica que lo vimos compañeros con están aquí de la maestría? Eso es lo que vimos en el primer texto que vimos en la clase. Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? Que para analizar la guía necesitamos la visión sociológica, ¿sí? No me voy a atender mucho. Aquí está qué significa pensar sociológicamente. Vamos avanzando. Y bueno, la guía tiene que ver con muchos campos de estudio de la sociología, ¿sí? La sociología de la salud, la sociología del género, de la cultura, todos estos campos de la sociología tienen que ver con la inteligencia artificial. La Asociación Internacional de Sociología maneja más de 50 campos de estudio de la sociología y todo tiene que ver con la inteligencia artificial y a todos nos va a impactar, todo nos está impactando. A nivel personal, a nivel grupal, a nivel de país y a nivel de continente. La IA llegó para quedarse. La pregunta es si estamos preparados para esa llegada de esta IA. ¿Sí? Y bueno, la sociología, ¿cómo contribuye al análisis de la inteligencia artificial? Haciendo estas preguntas. ¿Cómo nos impacta o cómo nos está impactando? ¿Cuál es la reacción pública frente a las aplicaciones de la IA? ¿Por qué algunas categorías de personas se inclinan a un bando del debate ético y político y por qué otras a otro bando? ¿Sí? ¿Qué significa la IA para las personas de distintos grupos sociales y países? ¿Qué significa la IA para un empresario japonés, para un empresario mexicano, para un académico turco? ¿Qué significa la IA para un joven de Costa Rica? Es un comparativo antropológico, ¿sí? ¿Qué significa? Y vas a ver que hay diferentes percepciones culturales. Tenemos que analizar también esta parte desde la sociología. La sociología puede ayudarnos a evaluar políticas públicas también. Tenemos que ver políticas públicas, compañeros. México está preparado. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene política pública para la IA, para que nos podamos adaptar a las nuevas condiciones que trae el siglo XXI. ¿Hay alguna política pública en materia de ciencia y tecnología para lo que es la IA a nivel global del país? No solamente para universidades y centros de investigación, sino también para toda la sociedad mexicana. Acuérdense que nos prometieron que iba a haber internet para todo el país. Acuérdense que el otro presidente nos prometió que iba a haber internet, nunca llegó el internet para todo el país. Y ahorita tenemos encima el tema de la IA. ¿Sí? Bueno, revoluciones del siglo XXI, del siglo XX.
De acuerdo con Michio Kaku, son tres pilares de la ciencia que tenemos, digamos, que trabajar, que viene del siglo XX: la materia, la vida y la mente. Existe la materia, nos produce la revolución de la cuántica, dice Michio Kaku. Michio Kaku es un físico de origen japonés radicado en Estados Unidos que ha publicado varios libros de divulgación científica. Y bueno, Michio Kaku es un autor que habla de tres revoluciones: la revolución cuántica, la revolución biomolecular o biotecnología, la revolución informática, donde entra la IA en la economía postindustrial. Y tenemos aquí que en el siglo XX, según Michio Kaku, los tres grandes descubrimientos fueron el átomo, el genio y el ordenador. El siglo XXI tendrá que ver no con el descubrimiento, sino con la aplicación de esta revolución. O sea, el siglo XXI tiene que ver con el control y aplicación. Y ahí entran las implicaciones sociales, políticas y sociales y culturales y ambientales de estas tecnologías. Vean cómo pasamos del descubrimiento, siglo XXI, control. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo lo aplicamos? Los siglo XX está bien claro. Tres materias de trabajo: materia, vida y mente. ¿Sí? Tres revoluciones, y aquí tenemos cómo lo vamos a aplicar y controlar. Ese es el gran reto del siglo XXI, sobre todo para las guías en la revolución informática. ¿Sí? Y bueno, hay un autor que es Daniel Beck, que yo trabajé en mi tesis de licenciatura, que se llama Daniel Beck, que tiene un libro que se llama El advenimiento de la sociedad postindustrial, y él ya hablaba en los años 70 de la economía y sociedad postindustrial, y ponía como ejemplo a Estados Unidos, a Japón y a Europa. ¿Sí? Ahorita México, le pregunta, ¿México en qué nivel de economía está? Pues yo no sé qué nivel estemos, la verdad, pero el problema es que en México tenemos que trabajar según esta visión. Es una visión modernizadora, como hemos visto con los compañeros como Parsons, pero la verdad, ¿hasta dónde México estaría en esa categoría? ¿Sí? Entonces tiene que ver con tecnologías de la información, con informática. ¿Sí? Y bueno, tres tipos de ética. Según Adela Cortina, dice que hay tres tipos de inteligencia. Ese tipo de inteligencia no existe, la superior. La superior no existe, es el sueño, digamos, de los escritores de ciencia ficción, es el sueño, digamos, de los utópicos, digamos, de Arthur Clarke, pero que en la realidad no existe. Esta inteligencia general es la de los seres humanos, y la inteligencia especial es la que estamos trabajando. De la que hemos estado hablando toda la mañana es la inteligencia genérica de la que nos dijo el doctor Roberto, y es la que tenemos que trabajar. Esta no existe. Esta significaría que las máquinas son superiores a nosotros en inteligencia. Eso no existe, es una utopía todavía, de los transhumanistas. Y esta es la inteligencia de nosotros, con limitaciones. Y la tercera es la que tenemos que trabajar éticamente, según Adela Cortina. Y bueno, ¿qué está haciendo Europa? Europa está trabajando sus códigos de ética, sus leyes sobre guía. Y bueno, componentes de Europa, en la parte ética tenemos la parte legal, ética y robusto socialmente, con beneficios para las personas. O sea, la legislación de la Comunidad Económica Europea en temas de guías es de las más avanzadas en comparación de Estados Unidos y de China. Tiene la parte ética muy fuerte, la parte ambiental muy desarrollada, porque tiene muy buenos filósofos y están metidos en el agua trabajando con comités de bioética, de ética de inteligencia artificial y de ética robótica. ¿Sí? Y tenemos aquí que lo que buscan estas agencias en Europa es trabajar la agencia humana, la supervisión de estas IAs. Buscan una IA confiable, los europeos. Buscan robuste técnico y seguridad en los usuarios, en los empresarios y en las aplicaciones. Buscan también privacidad, respetar la privacidad de las personas, el gobierno de los datos, gobernanza, le llaman gobernanza digital, transparencia, que sean transparentes también los usos de la IA. Buscan también diversidad y no discriminación, porque Europa es una sociedad considerada multicultural. ¿Sí? Tenemos un bienestar medioambiental y social. La parte ambiental lo tienen muy desarrollado los europeos y está bien presente en esa legislación. Y también el tema de rendición de cuentas. O sea, para mí el enfoque de Bruselas, el enfoque de Europa es de los más avanzados en materia de legislación y ética ambiental, en comparación de México, o lo que está, como decía el doctor Mario, de Estados Unidos. Porque ahorita tenemos a Donald Trump, y Donald Trump, obviamente la visión de Donald Trump es que no le importa la ética ni el derecho. ¿Sí? Y bueno, pues tenemos la IA en manos de los buenos populistas. Una pregunta que yo me hago nada más para analizar este tipo de personajes, porque los hay de derecha, de izquierda, en América Latina y en el mundo. O sea, ¿qué pasa con este tipo de personajes? Pues obviamente la IA en manos de este tipo de gobiernos pues podría llevarnos a problemas de control político, de represión. La IA puede ser una amenaza, como la preocupación que plantea Yuval Harari. Para él la IA es una amenaza, y la amenaza en manos de estas personas pues es algo que puede
surtir efectos catastróficos para muchas sociedades en términos de represión del control de las personas. En el caso de China ya dijimos que en China hay videovigilancia. La IA se puede prestar para una amenaza para violar derechos humanos de las personas, o de minorías étnicas, como está sucediendo en el caso de China con los uigures, ¿sí? Entonces tenemos problemas, digamos, con la parte política de las IAs. Y bueno, ¿pueden los sistemas artificiales ser agentes morales? Pues no, dice Adela Fortina que no. Ni los animales son agentes morales, ni las IAs pueden ser agentes morales. Sociológicamente es imposible, éticamente es imposible. Ningún Alexa puede sustituirte. Ningún perrito, ningún conejito puede tus características morales y jurídicas como persona. Tú eres una persona, antropocéntricamente eres una persona, pero ningún animalito puede sustituirte, ¿sí? Entonces, la diferencia entre humanos y robots, pues tenemos que el ser humano tiene inteligencia, un tipo de inteligencia, tiene emociones, los robots no tienen emociones. Hay una autonomía, el concepto kantiano de autonomía. Tenemos empatía, los robots no tienen empatía, dignidad, conciencia, derechos humanos. Los seres humanos somos imprevisibles, mientras que un robot, un androide, pues es previsible. Entonces, Japón, por ejemplo, lleva la batuta en la cultura robótica. Toda la robótica está incluida en la industria automotriz. Muchas empresas automotrices, las centrales en México, ya utilizan robots, y eso implica sustitución de personas. Pues hay un cambio tecnológico, lo hay, que está afectando en el mercado laboral, en Japón y en muchas partes del mundo. Entonces tenemos aquí que la ética ambiental o la ética robótica es otro tema importante que trabaja Adela Cortina, ¿sí? Ya para ir cerrando, pues obviamente aquí tenemos Asilomar. Asilomar significa, es un centro de investigación que está ubicado en San Francisco, California, en Estados Unidos, y Asilomar tiene varios principios éticos para tratar de cuidar los abusos y aplicaciones de la IA en Estados Unidos. Y ahí está cerca de Silicon Valley, que es la gran cúspide del desarrollo tecnológico de lo que es la IA. Allí empezó en los años 50, y Silicon Valley es una zona emblemática donde se reúnen los gurús de inteligencia artificial. Para ir cerrando, pues esos son los aspectos, digamos, éticos de la IA, propuesto por esta organización, Asilomar, a la cual pertenece también Stephen Hawking. También Stephen Hawking estaba en sus comités en Estados Unidos, en California, en San Francisco, sí. Aquí están los principios. Y bueno, aquí posiciones con respecto a la IA. Tenemos a Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Ellos son optimistas, serían los tecnófilos que están a favor de la IA. Tenemos a Ray Kurzweil, experto en computación y futurista. Y tenemos a Mark Zuckerberg, alineado a Donald Trump. Tenemos a Peter Diamandis, presidente de la Fundación Price, que también están metidos en el arco de la IA. Ellos pues, son, digamos, optimistas, hablan del potencial, pero vamos a ver la otra cara de la moneda. Aquí tenemos el fallecido Stephen Hawking, que era una persona preocupada, un científico preocupado por los usos de la IA. Tenemos también a Elon Musk, pero Elon Musk ya cambió de posición. Elon Musk es muy cambiante en su ideología. Antes de liberar, ahorita se hizo ya amigo de Donald Trump, se peleó con Donald Trump. Bueno, Elon Musk es todo un personaje que tiene un tratado con el doctor Mario. Y tenemos a Bill Gates, que también está preocupado. Bill Gates está preocupado por el uso de la IA y ha publicado varios libros. Preocupado por el tema ambiental, por el cambio climático, pero también por los usos de la IA, y ha publicado varios libros. Recomiendo que lea también a Bill Gates, que es un autor, digamos, que nos hace reflexionar sobre estos temas. Y tenemos al filósofo Nick Bostrom, que también está preocupado por la IA. Y bueno, para concluir, estas son mis referencias bibliográficas, y muchas gracias por su atención, compañeros. Gracias. Muchas gracias, doctor Alberto.